Bienvenidas y bienvenidos, queridos amigos y amigas, a una nueva conversación en Silfos. Estamos tratando el tema entonces de las emociones y hoy día, para poder profundizar un poco más sobre este tema, junto a Kiarin entonces tenemos invitada a Magdalena Fernández. Ella es psicóloga, está viviendo en Reinos Unidos y bueno, la dejo a ella un poco para que se presente, nos cuente un poco qué es lo que está haciendo y obviamente cómo ella está canalizando su energía y su trabajo, ¿verdad?, dentro del contexto de la educación emocional. Hola Estefa, hola Kiarin, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento un poco, yo estoy viviendo en Londres específicamente hace 5 años, mi profesión es psicóloga, aquí específicamente no ejerzo como psicóloga, pero es un título que es algo como una profesión que es similar. En este momento trabajo en una escuela especial con niños que la mayoría de ellos está dentro del espectro autista, que en términos comunicacionales se podría decir que está como bien alterado. Yo específicamente estoy haciendo un trabajo para apoyarlos en la regulación emocional, que claramente es un gran desafío para ellos. ¿Y cuáles son esos desafíos? ¿Cómo se enfrentan entonces a este proceso y cuáles son las herramientas que tú tienes que poner al servicio entonces de poder canalizar este proceso? A ver, los desafíos en general, como te decía, la mayoría de los niños está dentro del espectro, ¿no? Pero hay niños con otras distintas dificultades, niños con síndrome de Rett o síndrome de Down, y sin duda una de las cosas que más aparece como desafío es que en general obviamente el desarrollo emocional de un niño tiene ciertos hitos, tiene ciertos avances, ¿no? Ciertos esperables para la edad, y obviamente hay ciertas como áreas del cerebro, ¿no? Que al momento de la regulación emocional se van a activar. Por ejemplo, las habilidades como de cambiar la atención de algo que me está causando un problema a distraerme, a distraer esa atención, a pasarla a otra cosa. Habilidades cognitivas como poder resignificar, por ejemplo, una situación que te está pasando, poder expresar, ¿no? Poder comunicar y expresar verbalmente lo que se está diciendo, por una parte, ¿no? Y obviamente también esto tiene que ver también con la capacidad que tenemos para poder detectar esta capacidad que tenemos para poder detectar nuestros propios procesos fisiológicos. Los niños que están dentro del espectro autista tienen algunas dificultades para detectar sus procesos fisiológicos, ¿no? Muchas áreas sensoriales están hiperactivas o hipoactivas. Entonces ellos van a tener más dificultades para entender, por ejemplo, desde lo más básico, cuándo tienen hambre, cuándo tienen sed, cuándo tienen sueño, y de ahí en adelante, ¿no? El poder detectar cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando tengo miedo, y para poder detectar, ¿no? Esta capacidad de poder leer tu cuerpo y poder ponerlo en palabras y saber comunicarlo, es el desafío más fuerte que se presenta en esto de poder ir ayudando a este niño que se va desarrollando a cómo poder ayudarlo a señalar o identificar esa emoción. O sea, ese primer peldaño que le enseñamos a los niños, ¿no? El primer peldaño de poder identificar y nombrar esa emoción, tenemos varias dificultades que ya están pasando antes, que tienen que ver con su propio cuerpo y cómo ellos están regularizando su propio cuerpo. Entonces, bueno, están esos desafíos, está el desafío de no poder comunicar, y obviamente en esto no poder comunicar hay mucha frustración de parte del niño. Entonces a veces sí nos podemos encontrar con desregulaciones de niveles de que pueden agredir a otros, se pueden agredir a sí mismos, desde regulaciones que son muy intensas, porque obviamente es muy frustrante no poder decir lo que te pasa y que la gente no entienda lo que necesitas. Esto, mira, paréntesis, viviendo en un país que habla otro idioma, yo mismo lo viví. El no poder expresar tu emoción, luego expresar, el poder comunicar específicamente con lo que necesitas y que las otras personas no lo entiendan, es algo que es muy frustrante, te puede poner muy nervioso y te puede llevar como, en sí mismo es como puede incrementar, ¿no?, esta desregulación. Y paralelamente, obviamente, el adulto o la persona que está intentando regular se ve muy frustrada, entonces le cuesta a veces mucho más conectar o a lo mejor poder entender, viven como en un constante, también a una persona con constante ansiedad, de, de poder ir adivinando a ver qué puede ser, qué le pasa, ¿no? Lo que aquí se llaman los triggers, que es como qué cosas son las que activan ese niño.
Por eso es muy, muy, muy importante en la regulación emocional de los niños, con estas dificultades, con estos desafíos, que el adulto sea una persona muy paciente, muy incondicional y como muy observadora. Tiene que ser muy observadora e ir acompañando ese proceso. Y yo, si te digo la verdad, creo que es un contexto, yo he trabajado en nuestras escuelas que no son, digamos, del carácter de necesidad educativa especial, y yo diría que el nivel de estrés, por ejemplo, de los profesores es mucho mayor, o sea, se siente en el ambiente. Eso sí, te podría decir que hay mucho compañerismo por lo mismo, ¿no? Eso ha generado una especie de compañerismo de, necesitas algo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué crees que le puede gustar al niño? Entonces, como que sí, sí que se da, pero los niveles de ansiedad y de estrés, o sea, yo diría que la mayor parte del tiempo la escuela gira en torno a mantener a los niños lo más estables posible a nivel emocional. Y eso es a través de conocer mucho sus intereses, sus motivaciones, qué les gusta, qué no les gusta, y dedicamos muchísimo tiempo a eso. Y a sus dietas sensoriales que se llaman, que es como, así como nosotros tenemos que recibir cierta cantidad de agua al día, cierta cantidad, ¿no? De alimentos o proteínas, ¿no? Y nutrientes, ellos también necesitan esta como esta estimulación sensorial diaria, porque eso los puede desregular mucho a nivel sensorial. Esos son los desafíos, y claro, por supuesto, una de las cosas principales que pasa es que dentro de estos chicos, dentro del contexto escolar, tienen mucho más como, voy a llamarlo como libertad quizás, o no me gusta esa palabra, voy a adoptar otra, es como, tienen más como, hay un espacio de tolerancia y un espacio de que si el niño se quiere tirar al suelo porque no da con esa frustración, o hay tolerancia de que si te empuja tú lo puedes entender, pero tenemos que preparar a ese niño para que cuando salga del espacio escolar, logre manejar sus emociones y que, digamos, esta emoción pueda, al nivel como, ¿cuál es como socialmente, que sea socialmente adaptable su emoción. El contexto escolar aguanta o como que le protege eso, pero la idea es que estos chicos, niños y niñas, jóvenes, logren poder insertarse con mayor facilidad en los contextos sociales, y cuando se frustren, digamos, con adultos que no tienen, tú no puedes, o sea, en este contexto te permito que me empujes, que me pegues, pero en el contexto de afuera tú tienes que intentar regular eso. Entonces, para nosotros como es lo más importante, porque si queremos formar niños o formar adultos no funcionales, autónomos, necesitamos que sobrevivan en el espacio adulto, social, afuera de la escuela. Esos son algunos desafíos que tenemos. ¿Y cuántos estudiantes son por sala? ¿O cuántos docentes? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo se conforma el equipo que trabaja con los... Esa pregunta es muy interesante porque yo también me encontré con algo aquí que yo dije, wow, esto sería magnífico tenerlo en Chile, porque las escuelas acá, mira, respondiendo primero a tu pregunta, nosotros somos 120 estudiantes, son 14 salas, imagínate que por cada sala hay 10 niños y hay un profesor, y por cada 2 niños, aquí la ley para escuelas de necesidad educativa especial dice que cada 2 niños tiene que haber un profesor asistente. Son profesores asistentes que no tienen una formación, pueden ser perfectamente personas que salieron del colegio o que están estudiando en la universidad y tienen este trabajo part-time, pero pueden ser como, no tienen que estar vinculados, digamos, a la educación, no tiene por qué. Que tiene sus pros y sus contras, obviamente. Obviamente siempre es mejor tener a alguien que está más capacitado, pero al mismo tiempo el profesor tiene la posibilidad de dar instrucciones o poder decir, mira, a este niño ayúdame con esto, con este ayúdame con esto otro, ¿no? Y poder ir, ese niño tiene ese contacto o esa relación o ese apoyo que necesita. Y lo otro, y la forma de cubrir eso, ¿no? Es que aquí se hacen y se preocupan mucho de que hayan capacitaciones, de que esas personas reciban capacitación, ya sea en la detección de abuso sexual o de cualquier tipo de otro abuso, ¿no? En eso le ponen mucho énfasis, en todos los centros como de infancia,
o que trabajen con infantes jóvenes, hay mucho énfasis en este tema. También, por ejemplo, con la radicalización del terrorismo, eso también se da, no es en el caso de mi colegio, pero así como, por ejemplo, tenemos así como planes de operación DEISE con respecto a los terremotos en Chile, yo creo que es uno de los fuertes acá, como una de las preocupaciones más importantes a nivel país es como que los estudiantes no se radicalicen, ya sea a nivel religioso o a nivel como político, ¿no? Y hay también como hay capacitaciones, como te digo, para estos profesores asistentes en cómo ir detectando o qué señales dan los chicos que presentan, o qué síntomas o sí, o qué señales te pueden estar diciendo eso. Entonces tienen un programa bien de prevención. Y así también de otros temas como de cursos de primeros auxilios. Entonces son personas que van recibiendo muchas capacitaciones y no tienen por qué llegar a la universidad, pero sí, no tienen por qué ir a la universidad, pero sí reciben capacitación y logran, a través de, obviamente muchos se quedan ahí, algunos siguen sus caminos, sus otros caminos, pero muchos quizás también se han quedado ahí y terminan conociendo muchísimo y se especializan muchísimo a través de la experiencia laboral. Entonces, a mí la figura del profesor asistente acá me parece bien interesante. Una buena propuesta que se puede hacer en Chile en términos de mejorar la educación especial y darle los apoyos necesarios. Eso en el sistema. Y en otro sentido, por ejemplo, también obviamente se le da muchísimo, muchísimo énfasis. Hay un concepto acá que se ocupa que es como estar listo para aprender, ready for learning. Si el estudiante no parece que está enganchado con la actividad y parece que quiere hacer otra cosa, y a lo mejor está como quiere jugar, quiere hacer otro, se le va a invitar, se va a estar ahí, pero si se ve que o está distraído o está como demasiado activo o algo, se le respeta eso. Entonces, ¿por qué no? ¿De qué te sirve a ti empujar a un niño a que, oye, ahora es la hora de estudiar, vamos a estudiar? Entonces se respeta mucho esa curiosidad o ese momento del niño, cuando y se trata como de respetar eso, y eso yo creo que es cambiar toda una cultura. Mira, incluso en la misma escuela a veces cuesta, y están tratando de hacer como todo lo posible para que la cultura sea mucho, mucho más respetuosa en ese sentido. O sea, si ese niño, por ejemplo, cuando están pasando por momentos muy críticos, donde tú los ves que no quieren estar sentados, no quieren estar en la mesa, participar en cualquier actividad, o se notan que están como muy emocionalmente, se desregularizan demasiado. Se les hace un plan de intervención totalmente distinto, que sobre todo que vuelva como las ganas de, el que se sienta como en un espacio de confianza, el que se sienta como con ganas, el establecer las relaciones, por ejemplo. Eso es súper importante, que el niño establezca bien las relaciones, que el niño se sienta cómodo, el niño niña no se sienta cómodo en el colegio, y a partir de ahí, con esa base, podemos movernos a el espacio de aprendizaje formal, ¿no? Así que creo que ahí en eso está muy avanzado. Súper. Oye, entonces me parece que con estos estudiantes, ¿cierto?, de necesidades especiales, y sobre lo que tú hablabas recién, de que, claro, se atendía la emoción del niño, de la niña o del adolescente, que estaba teniendo en ese momento, para ver si era factible un proceso de aprendizaje. Me imagino, cuando estamos hablando de proceso de aprendizaje, es como no sé, de matemáticas, ¿cierto? Castellano, bueno, o sea, no castellano, sino ciencias naturales, etcétera, como un ramo, una asignatura formal, digamos. Entonces, ustedes, no tengo la certeza en Londres cuánto tiempo estuvieron en cuarentena, encerrados, sin ir a los colegios, pero sé que hoy día ya volvieron a sus clases normales, o sea, asistir a las aulas y todo. Entonces, justamente con estos niños que quizás estuvieron desconectados, ¿cierto?, de este contacto con sus profesores, con los asistentes, con todo el entorno escolar o educacional dentro de una escuela, de un colegio. ¿Cómo fue ese primer día de vuelta de clase?
porque estuvieron harto rato con sus padres o con sus cuidadores y capaz que se olvidaron hasta un poco de ustedes. Entonces, ¿cómo fue ese...? Ahí me imagino que tiene que haberse planteado un gran desafío también, porque, no sé, el primer día que quizás no iban a querer solo reencontrarse, solo querer conversar de lo que hicieron. No sé, a mí me gustaría que nos contaras cómo fue ese primer día, porque para que también nosotros podamos proyectar aquí en Chile cómo podrían ser nuestros primeros días en la vuelta a clase o la vuelta al trabajo, etcétera. Vale, sí. Mira, si te digo la verdad, bueno, nosotros empezamos, yo diría que en abril, el lockdown que se llama acá, ¿no? Que fue como una cuarentena que no fue tan estricta, fue bastante distinta porque nosotros podíamos salir a comprar y podíamos también salir a caminar 1 o 2 veces al día, una vez al día. Pero para los niños con necesidades educativas especiales se les dieron permiso para salir 2 veces al día, para caminar o andar en bicicleta o correr, ¿no? Entonces sí que hubo más flexibilidad para ellos. Ahora, hay un asunto también que a nosotros nos preocupaba, que era que en general la estabilidad y la rutina es una de las cosas que más aprecian los niños dentro del espectro del espectro del autismo. En general los niños les gusta la estabilidad, les gusta la rutina, porque les da seguridad. Y obviamente, imagínate para un niño del espectro con autismo, con tantas como dificultades, ¿no? Para entender su mundo interno, como para captar el mundo externo les cuesta más. Entonces, cuando tienen una estabilidad de su rutina o cuando saben lo que va a pasar, eso les genera al menos un cierto control, una sensación de control. Entonces estábamos muy preocupados al principio de cómo se iban a tomar, obviamente, este cambio, de que ahora a la casa y que ahora podían salir en ciertos momentos, ¿no? Entonces, mira, te doy toda esta introducción, lo siento porque igual nuestro caso es bien especial, ¿no? Porque obviamente aquí hubo que hacer historias, ¿no? Contarle a los chicos a través de historias con imágenes, de qué es lo que iba a pasar, de qué es lo que estaba pasando, qué es lo que iba a pasar. Obviamente las leyes fueron cambiando, entonces fuimos haciendo varias como historias de esto. Mantuvimos como un canal activo en YouTube para que los niños fuesen viendo, pero obviamente el currículum aquí no se priorizó, era todo opcional, le aconsejábamos a las familias que siguiesen viendo los videos, digamos, para mantenerlos como en contacto con caras familiares, ¿no? Lo cual le gustó bastante. La verdad es que al final, después de todo el proceso, hasta que sí que nos dimos cuenta que los chicos lo estaban haciendo, chicas, lo estaban haciendo bastante mejor de lo que pensábamos. Y como un mes antes de que cerrara el año, que aquí se cierra en julio, ¿no? Estamos en el otro hemisferio, se hizo una apertura más abierta, porque aquí hay algo importante, la escuela nunca cerró, pero se mantuvo a los estudiantes que sus padres eran hijos de trabajadores esenciales. Y luego se empezó a agregar de a poco, entonces al final como que julio se invitó a que los chicos volvieran para tener un poco esta sensación de oye, este es mi colegio, en septiembre vuelvo, ¿sí? Para volver a tomar contacto. La verdad es que desde que hemos vuelto en septiembre, y tanto como lo hicimos en julio, estamos trabajando a través de burbujas, intentando mezclar lo menos posible a los niños y al equipo de trabajo, ¿no? Al staff que se llama acá. Se está intentando mezclar lo menos posible. Obviamente, yo creo que esta conversación de cómo manejar el virus, el coronavirus, ¿no? Dentro de la sala, genera un poco de ansiedad en general a los profesores, a todo el equipo de educación, porque conocemos cómo son los niños, más aún niños que tienen más dificultades para quizás como comprender lo que está pasando, o bien que, no sé, mira, sin ir más lejos, ellos tienden a... algunos pueden tener hasta problemas para lavarse las manos, o no les gusta lavarse tanto las manos, algunos a lo mejor toman las cosas y les gusta explorarla con la lengua, ¿no? Entonces como que tenemos mucho contacto, mucho más riesgo. Entonces es como algo que yo creo que al principio nos generaba mucha ansiedad de, oye, esto no lo vamos a poder hacer,
y yo creo que se ha ido como no sé, voy a decirlo como quizás como que se ha ido asumiendo de que es algo que no se va a poder controlar y hasta el momento no hemos tenido ningún diagnóstico, entonces eso nos mantiene tranquilos. Ahora, yo creo que esta es una actitud general con el coronavirus acá. Hay un lema importante, ¿no? De acá que es el keep calm and carry on, ¿no? El mantengámonos tranquilos y que deja, carry on. Vos iba a decir como y continúa, ¿no? Y continúa con lo que estás haciendo, que ellos se lo toman muy a pecho, que es como, mira, ¿sabes qué? No vamos a poder, en la traducción coronavirus sería como, no vamos a poder controlar más, esto va a pasar, así que mantente calmado, como, y claro, hagamos lo que podamos con los niños. Y también, obviamente, como te digo, hay una priorización. Nosotros queremos que estos chicos necesitan el espacio, el apoyo, el soporte, las familias lo necesitan también, entonces sabemos que es súper esencial nuestro trabajo, en términos de salud mental, en términos de... Entonces como que sabemos que es importante que estemos ahí. No sé si he respondido todo lo que quería decir respecto al coronavirus, porque es un tema súper complejo y desconocido, entonces al final yo no creo que lo estemos haciendo así ni súper bien ni súper mal, creo que simplemente estamos como tomando decisiones mientras sucede. La escuela en eso ha sido como bien honesta, ¿no? Onda así, mira, estos son los lineamientos que tenemos, no podemos decir nada del futuro, y manténganse, nos dicen mucho así como dennos como retroalimentennos diciéndonos si hay algo que les preocupa o no, o sea, se mantiene constantemente en ello. Pero bueno, sin duda hay muchos más detalles que no estoy contando, pero eso es como a grandes rasgos. No, me imagino, o sea, que tiene que haber sido bien complejo el tema de planificarse, de prepararse, y también para ustedes, que son las personas que trabajan ahí, el riesgo de constante de poder estar de poder contagiarse. Pero claro, buen lema igual, porque en realidad, bueno, ¿qué más sacamos que mantener la calma, ¿cierto? Y vos dale y, y tratar de hacerlo lo mejor posible con todas las precauciones que requiera nada más. Oye, Magdalena, y me gustaría preguntarte igual acerca de, bueno, porque tú eres chilena, te fuiste hace 5 años aproximadamente a Londres, ya estás haciendo tu vida ya, vienes sí a visitar a tu familia, ¿cierto? A los amigos. Entonces, en esas idas y vueltas, en todo lo que tú has desarrollado como en tu carrera, en tus quehaceres, ¿cierto? En tu carrera profesional, bueno, nos mencionabas que no trabajabas netamente como psicóloga, pero sí, obviamente, lo que tú haces tiene que ver con la psicología, claramente. Y los nuevos círculos de amigos también que has formado, sin dejar atrás, por ejemplo, tampoco los que están aquí en Chile. Entonces, ¿cuáles son las semejanzas, las diferencias que tú has encontrado en que tenemos aquí nosotros en Chile como culturalmente y allá en Londres, culturalmente también? Porque nosotras hablábamos que las emociones mixtas, ¿cierto? Que eran estas mezclas de emociones básicas, como por ejemplo la frustración, que entiendo que es como una emoción súper latente en los niños que tienen el espectro autista. ¿Cuáles eran ahí las diferencias y semejanzas entre Chile y Chile completo, digamos? Bueno, tú vivías en la quinta región, con Londres, con la gente con la cual te has encontrado en tus distintos contextos. Porque mencionaste algo que me pareció súper interesante, que en algún momento cuando estabas hablando de los chicos con necesidades especiales, que también te pasó a ti, que era como esta frustración de querer comunicar lo que sentías, ¿cierto? Porque, porque hay muchas palabras en nuestro hablamiento chileno que, que no tienen traducción, po. Entonces, como el po, por ejemplo, no tiene traducción, ¿cierto? O no tiene quizá una palabra inglesa que la pueda connotar, o capaz que sí tiene, y tú la aprendiste ya, no lo sé.
Entonces, como, eso nos gustaría que nos contaras un poco esa vivencia emocional, esos procesos emocionales, esa experiencia emocional que tú has podido tener allá como chilena, ¿cierto? Con tu historia, con tu biografía vivida y hecha made in Chile y importada allá en Londres. Bueno, yo puedo hablar obviamente de mi experiencia, como tú decías, ¿no? Desde lo que yo veo, no quisiera ser un estereotipo, ¿no? De lo típico que conocemos de los ingleses, porque también es cierto que me he encontrado con muchas cosas que son bastante similares quizás a los chilenos. A mí me habían contado de que a los chilenos les decían los británicos de Sudamérica, y me hizo mucho sentido, porque la verdad es que hay varias cosas que yo creo que efectivamente son así, que obviamente, a ver, yo veo aquí que hay mucha, es que está muy valorado el saber comunicarse y expresarse de una manera tranquila y el poder decir las cosas sin ofender a nadie. Eso es como un gran como valor. Eso tiene que ver con los valores de aquí, ¿no? De los valores de acá tienen que ver con el respeto, la tolerancia, ¿no? La libertad. Entonces, como que sí que veo de que esos valores británicos están mucho en la forma en que ellos se comunican. Insisto, estoy hablando, estoy hablando de como una idea generalizada, ¿no? De que me imagino que en varios contextos laborales te puedes encontrar eso. Quizá en el contexto social o cuando la gente se relaja más, en otros contextos no es así. Ahora también lo otro es que yo estoy en un lugar que es Londres, que es famoso por ser una Babilonia, ¿no? Por tener gente de mucha cultura. Y yo creo que eso mismo ha permitido que ellos, el hecho de que haya tanta gente y tanto mix cultural, como que puede generar dos cosas, ¿no? Que la gente se vuelva muy extrema y a lo mejor como muy poco tolerante o como que no logre convivir con eso, o que logre que aprenda de otros, que aprenda a convivir. Entonces, por ejemplo, a mí una de las cosas que me llama la atención es como lo pacientes que son. Yo, por ejemplo, a veces pienso, digo, no, es que yo creo que si alguien del extranjero estuviera intentando hablar en Chile en otro idioma, yo siempre me imagino, aquí estarían todos burlándose, ¿no? O riéndose, ¿no? De las maneras que está hablando esta persona, o como lo dice, pero aquí, por ejemplo, jamás, jamás. Es como, nunca se corrige a no ser que haya mucha confianza. A lo mejor ellos te van a decir que no te están entendiendo, por ejemplo. Pero sí, por ejemplo, ahí yo noto mucha paciencia, es como que si estuviesen el oído quizás hasta adaptado para poder extraer lo que a lo mejor quiere la persona, y en eso, por ejemplo, yo veo ahí mucha paciencia y mucha tolerancia. Bueno, en estas similitudes también que a lo mejor veo con los chilenos es que también veo que son bien calmados, son bien tranquilos, en el sentido de que a lo mejor son de pocas palabras, o hablan lo que tienen que hablar. Yo diría algo así, a lo mejor son poco, no son directos, no son... ser pasional es algo que sí, como que pasional en el sentido de ser muy intenso para hablar, también está como mal visto. Yo diría que, por ejemplo, la emoción del enojo, de la rabia, está bastante reprimida. Y sí, ahí, por ejemplo, veo, en el contexto laboral, en el contexto social quizás se permite más, ¿no? Ahora, son bastante famosos también, y aquí no quiero hacer tampoco el estereotipo, no quiero ofender a nadie, de su consumo de alcohol. Que esto es curioso porque en el consumo de alcohol, obviamente, el consumo de alcohol es bastante como quizás mayor que otros países, ¿no? En términos en términos de grados alcohólicos y de frecuencia y de la forma en que toman. Y tú puedes ver que ese es el momento en que ellos se relajan emocionalmente. Y uno efectivamente lo ve. O sea, personas que tú las ves como muy tranquilas, muy comportadas, quizás de repente la ves con un poco de alcohol y como que es otra persona, es como cuando uno se convierte totalmente en otra persona.
Entonces siempre se ha hablado un poco de este problema de los ingleses al momento de que, de que se reprimen muchas emociones para mostrarse obviamente como personas bien comportadas, que no se enojan, luego se desbordan, ¿no? Es como que se desborda la emoción. Eso me da la impresión que pasa. Y eso sí que lo he visto harto, pero como te digo, esto no pasa también en otras culturas, pero aquí parece que es un buen tema país. El otro tema es como lo afectivo, que ahí a lo mejor, también doy mi opinión como chilena, como quizás latina, ¿no? Nosotros nos saludamos de beso, nos damos quizás un pequeño abrazo cuando siento un poquito grado de afectividad contigo y siento algo, voy a como que sabemos los códigos de cuándo puedo como a lo mejor decir, oiga, señora, usted qué agradable que es, la conocí recién y le podría dar un abrazo de qué gusto conocerla. Aquí jamás, se, se, sería muy raro que se dé algo así. De hecho, alguna vez me pasó, de que quise hacerlo, lo fui a abrazar y después recibí algún comentario de mi marido y un amigo así un poco burlándose como, ¿viste la cara de la señora? Mira, porque claro, yo no me había dado cuenta y yo ya había sentido que ella me había dado tanta sonrisa de vuelta y tanto amor y tanto cariño que me parecía que faltaba un abrazo, ¿no? Pero parece que ella no. Pero ella, yo estaba feliz porque yo creo que como que no sé, como, ¿no? Como que siempre es rico recibir un abrazo, ¿no? Eso es lo que yo veo, y bueno, un poco lo que conversábamos antes, que en los espacios escolares a mí una cosa que me pasó fue empezar a ver de que los abrazos no estaban tan, los abrazos están un poco más controlados, ¿no? En términos por todo esto de los abusos posibles, ¿no? Para poder, se han tomado medidas como para poder proteger a los niños en términos de abusos, y en términos también obviamente de que se respete el cuerpo del niño, que me parece perfecto, pero por otro lado, la balanza un poco ha dejado en descubierto el que los adultos ya no saben qué hacer cuando un niño está desregularizado. Entonces el niño está llorando y se preguntan, ¿lo abrazo o no lo abrazo? O esos como mecanismos naturales que tenemos los seres humanos para regularnos no están como un poco entorpecidos para sincronizar, para entendernos, y que en este contexto escolar, por ejemplo, es tan importante porque las cosas sobre todo se dan en un contexto no verbal. Entonces, sí que, por ejemplo, en lo afectivo puede haber una herida histórica, ¿no? O como una forma histórica, ¿no? Una forma distinta, ¿no? Histórica de llevar las cosas, y que obviamente por otros temas se ha querido proteger al niño y se han tomado medidas, pero se convierte en un proceso que obstaculiza el apoyo, la regulación emocional, tanto para cuando el niño está contento, está, digamos, triste o está enojado, como para el proceso cuando el niño está contento, ¿no? Así que es un tema complejo que yo creo que sí que las escuelas tienen que empezar a abrirlo. No lo digo yo, lo digo, o sea, es algo que se está hablando últimamente, porque están enviándose estos dos mensajes. No abraces, pero hay que abrazarlo, y es como, entonces, ¿qué hacemos, no? En la neurociencia nos dicen otras cosas. Entonces, bueno, eso es lo que se me ocurrió. Y bueno, lo que hablábamos del Keep Calm and Carry On, que es tan como de esta cultura y que ha permitido bueno, esto apareció en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, ese mensaje, ¿no? De que son cosas que van a pasar y que van a seguir pasando, o sea, que van a pasar y que tenemos que estar como atentos y que no hay nada más que hacer. Y, y bueno, esto por ejemplo también con los ataques terroristas, que también son como las grandes cosas, las cosas que pasan acá, que yo veo ahí las diferencias, ¿no? En Chile los temas del terrorismo no son temas, pero acá sí. Y me llama mucho la atención porque, claro, la gente no los habla. O sea, si hubo un ataque terrorista, al otro día nadie lo habla, porque está esta cultura, ¿no? De que son temas polémicos, de que no queremos ofender a nadie, pero al mismo tiempo es súper surrealista porque
tenemos mucho miedo y pena de lo que pasó ayer y nadie lo habla. Nadie lo habla. Y yo digo, es que yo pensaba, ¿no? Esto pasa en Chile, un terremoto, y hay mucha pena, hay mucha pena contenida, a lo mejor hasta como rabia y hasta culpa, y la gente necesita como hablarlo, como una necesidad, me asombré mucho de que esos temas ellos no prefieren no hablarlos para no ofender a nadie. Hay una comunidad musulmana muy grande aquí, entonces esos temas que mejor se evitan. Y yo creo que eso queda contenido, queda como en una esfera paralela, en una dimensión paralela que no atendida. Uy, hay tantos ejemplos, pero bueno, no sé si estamos bien de tiempo. Sí, sí, o sea, veo las semejanzas que cuentas tú, no tenía idea de eso del tema de la relación con el alcohol, que acá también en Chile estamos súper bien relacionados, o no sé si bien, pero súper relacionados, ¿cierto? Con el tema del alcohol, del carrete que le llamamos nosotros. Entonces, interesante conocer esa semejanza y el tema de los abrazos, porque complejo y un gran desafío que les queda ahora por delante, porque si, cómo derribamos, ¿cierto? Este un poco muro que se ha puesto entre dos cosas, o sea, entre el tema del abrazar, que puede ser en un contexto bueno, pero es malo a la vez, entonces como, chuta, ¿qué es lo que hacemos? No sé si, Estefi, tienes alguna pregunta adicional que quieras hacerle a Magdalena. Yo estaba curiosa frente a qué pasa con los abrazos hoy día en el regreso a clases, ¿verdad? ¿Qué pasa con los abrazos hoy día bajo el contexto del COVID? ¿Y qué pasa con el contacto físico entre los niños? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las medidas? Esa es una muy buena pregunta, porque la verdad es que estamos intentando mantener el distanciamiento social, y una de las habilidades también que queremos que ellos aprendan es al menos algo distinto que el saludo del codo, ¿no? Eso no es formalmente de que se ha decidido que sea así, pero yo te diría que en general he visto que muchos estamos intentando hacer esto, ¿no? Pero es que no es solo el abrazo, es que está el contacto físico con un niño en general, o la cercanía física en general, suele ser, no se da solo con el abrazo. A veces hay que contener, por ejemplo, eh, contener algunas posibles agresiones, ¿no? De parte de ellos, o a veces se puede dar que, que haya que llevarlos al baño, y a lo mejor también está en una proximidad física muy grande. Hay algunas medidas, por ejemplo, se ha dicho que al momento de cambiarlos o tener que asistirlos sí que se ocupe la mascarilla, porque nosotros no usamos mascarilla, no es obligatorio. Eh, sí que hay algunas como medidas, pero que no se ocupan siempre. La verdad es que ahí hay poco control, si te digo la verdad, hay poco control. Yo misma de repente recibo abrazos y no los rechazo, o sea, sí que es difícil porque el poco abrazo, o yo creo que es muy difícil quizás para ellos entender, y ese rechazo a lo mejor que yo puedo hacer, yo creo que puede ser como muy doloroso. Entonces, pero te estoy hablando, a lo mejor un médico me escucha y se espanta, pero es difícil, súper difícil. O sea, nosotros, mira, lo que sí tenemos mucho de limpieza de manos de adultos, nosotros los adultos nos limpiamos mucho las manos. Entonces, cada vez que, por ejemplo, estamos en una sala y hay mucho contacto, siempre lavas de mano. Entonces, aquí se hace mucho enfoque en eso. Y todo el distanciamiento social que se puede hacer, pero al final, los adultos jugamos mucho con los niños. Y tenemos que atender mucho, que desde que abrocharle el zapato hasta tener que contener, ¿no? O sea,
hay cosas que son inevitables. Entonces va más allá del abrazo en sí, y del abrazo en sí en términos del COVID. Pero sí que es importante como también mostrar que existen otras formas de expresar afecto. Hay niños que no se sienten cómodos con los abrazos, y eso también hay que aceptarlo. Entonces muchas veces tenemos como juegos, ¿no? Al principio, que es como, ya, ¿cómo me quieres decir hola? Y ahí está el high five, ¿no? Está también el, ¿me quieres decir hola así, de lejos? ¿O me quieres decir hola con el codo? Entonces damos esas opciones también, ¿no? A un abrazo. Entonces el niño puede elegir cómo quiere su contacto físico. Pero en contexto juego, el niño te abrazó nomás. Y no hay cosa, como te digo, así como que a lo mejor uno hace una escapada y sigilosa, pero es muy complejo, o sea, yo creo que puede ser muy complejo intentar. Puede ser muy complejo intentar, porque ese mensaje no verbal dice algo también, y hay un recuerdo. Y sí, eso es lo que al menos yo por mi parte lo estoy manejando de esta manera. O sea, así como que fluya, viene del niño, yo no me acerco a abrazar si es que en este contexto trato que sea así. Pero sí, es una pregunta muy, muy buena. Sí. Oye, ¿y se tienen que hacer algún examen los profesores? ¿Hay algo ahí como determinado? Cómo se organiza eso? ¿O cómo fue al principio quizás en la entrada? No, la verdad es que no es obligatorio hacerse el examen. Aquí el examen se ofrece, porque nosotros somos trabajadores esenciales, sí que se ofrece de manera gratuita desde hace un buen tiempo atrás. De hecho, me tocó hacérmelo, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Tú, por ser trabajadora esencial, tienes acceso a pedir un test si es que presentan los síntomas o alguien de tu familia los presentaba. Partió así. Hoy por hoy, yo diría que sigue manteniéndose de la misma manera. Está abierto para más público, no solamente para los trabajadores esenciales, pero sigue manteniéndose. El test se da solo a las personas que presenten síntomas y personas que convivan con alguien que tenga los síntomas. Pero no ha sido un proceso, una medida, digamos, preventiva. No. La única medida preventiva que se tomó es que la gente que a lo mejor venía de países, porque tuvimos vacaciones, ¿no? Tuvimos vacaciones de julio y agosto. Entonces las personas que venían de otros países, al llegar tenían que hacer cuarentena. No todos los países, algunos países, ¿no? Los que tuviesen más problemas. Entre ellos Sudamérica. La mayoría de Sudamérica, las personas que viajan a Sudamérica tienen que hacer la cuarentena. Pero más allá que eso, la verdad es que no se hace ese protocolo. Sé que en España, en otros países sí se ha hecho. No me extrañaría que en Alemania. Sí que en algunas comunidades, a lo mejor de España, se ha hecho este control o para todos los profesores de que se hagan el test antes. Pero no es el caso de Inglaterra. A lo mejor alguna escuela privada lo ha hecho, no lo sé ahí. Bien, yo ya he salido de todas mis dudas, Kiari, no sé tú. Sí, súper bien, súper interesante también. Muchas gracias, Magdalena, por contarnos tu experiencia, de cómo has vivido allá, ¿cierto? Y de cómo has trabajado el tema emocional en estos niños con necesidades especiales, porque sabemos que así como tienen necesidades especiales, tienen también un trato especial que requieren y una atención que está fundada, como dijiste tú, en la paciencia, ¿cierto? En mucha contención y en mucho cariño. O sea, sin eso es poco probable poder educar a un niño con este tipo de necesidades. Entonces, súper buenos los desafíos también que te planteas y que se plantean ustedes allá en Londres para poder seguir educando a estos chicos con
con estas necesidades especiales. Así que te agradecemos, Magdalena, también por habernos contado tu experiencia personal, sabiendo que nosotros sabemos que tú no, tampoco querías estereotipar a los londinenses, a las londinensas, sino que nosotros queríamos también saber tu opinión porque estás al otro lado del mundo, ¿cierto? De hecho, tienes 5 horas más, creo, que nosotras. Entonces, es interesante saber cómo se vive, 4, interesante cómo saber cómo se viven algunas emociones, se viven algunas emociones y cómo es esto de poder tratar de comunicarse aun cuando sepas inglés, ¿cierto? Hay cosas que no podemos comunicar en otros idiomas, porque está en lo primitivo de una. Así que bueno, muchas gracias. Nuevamente, nos despedimos, Estefanía, entonces. Sí, nos vemos. Chao, Kiarin. Chao, Male. ¿Quieres decir algo? No, simplemente yo, yo les quería agradecer, perdón, les quería agradecer por la invitación. Creo que ha sido como bien interesante poder sistematizar un poco lo que veo desde acá y lo que he estado haciendo. Y muy buenas las preguntas en términos, creo que es súper interesante lo que están haciendo en términos de ir como aterrizando, ¿no? Estos conocimientos que muchas veces vemos en los libros, pero a ver qué pasa en la vida real, ¿no? O qué es lo que vive en otra persona en la vida real. Así que espero haber sido también un poco ahí bastante de ayuda para ustedes. Cuando quieran. Súper, ahora sí, muchas gracias. Nos vemos. Besito a las dos, cariño. Chao, nuestros amigos, amigas.